Que Dios les bendiga a cada uno de los que nos están escuchando. Esperamos que sea de mucha bendición la palabra de Dios, y es muy importante que tengamos un corazón dispuesto para escuchar la palabra, porque es la única forma en que el Espíritu Santo puede hacer la obra en nuestros corazones, cuando estamos dispuestos a escuchar. Es nuestra oración que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ponemos en este tiempo en tus manos, creyendo que tú vas a usar una vez más la vida de tu siervo, para que la palabra sea predicada y que cada oyente pueda recibir esa bendición, que cada oyente pueda ser ministrado a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, por la vida de tu siervo, y te pedimos por cada oyente, que tú hagas una obra especial en cada uno de los corazones. Que el Señor les bendiga. Así estoy dando lugar a nuestro pastor Eli Cruz. Gracias, Ceci. Gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad de compartir una vez más la palabra del Señor. Quiero volver al tema que hemos estado tratando acerca de la vida de Moisés. Es una gran bendición cuando nosotros tenemos un poco de más luz de la palabra de Dios. Es una preciosa bendición. Recuerda que Dios y su palabra son uno, y cuando la palabra ilumina nuestro camino, nuestra vida va por un sendero seguro. Dice la palabra del Señor en el versículo 5 del capítulo 3 de Éxodo, cuando compartí la última vez, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hoy quiero compartir con usted el eterno yo soy. Alguien preguntó: ¿cuándo Moisés estableció o entabló una relación personal con Dios? Más personal. En mi idea, en mi forma de ver, estoy convencido que estos 40 años le hicieron mucho bien a Moisés, y no es por el tiempo que él esperó, sino por el resultado que arrojó para su vida. A veces el Señor nos permite pasar tiempos difíciles, tiempos en el desierto, tiempo cuando parece que nuestra oración no tiene respuesta, tiempo parece que cuando estamos vagando, pero este tiempo es necesario para nosotros. Debemos anhelarle cada día más. Como dice su palabra, Él esperará para ser deseado. Cuando reconoce a Moisés su pecado, su indignidad y su gran necesidad, cuando le rindió su vida a Dios, su vida completamente, cuando se convirtió el Dios de Abraham en el Dios de Moisés, la voz se presentó con Moisés, no por nombre personal, sino por lo que había hecho. Dios le habló a Moisés por nombres que le eran familiares, nombres usados por los hebreos, nombres que Dios usaba al presentar sus credenciales al fugitivo de Egipto. Dios estaba declarando que es único, que no existe nada ni nadie como Él. Moisés estaba acostumbrado a relacionarse con dioses de Egipto, con cosas que eran el dios de la luna, el dios del sol, el dios del Nilo, el dios del escarabajo, el dios de la guerra, el dios de la vida, el dios de la muerte. Los dioses de Egipto se identificaban con objetos visibles o experiencias comunes. Cuando la voz se identificó, no se identificó con cosas, sino con personas. Dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. La voz se identificó, era Dios el que hablaba,
y ese Dios que hablaba era un Dios personal, un Dios que se relacionaba, un Dios para las personas. Se identificó como aquel de quien habían hablado el padre de Moisés, aquel de quien había hablado el abuelo de Moisés, todos sus antepasados hasta 600 años antes. Ellos habían tenido una relación especial con ese Dios, con aquel Dios. ¿Qué clase de personas eran ellas que decían tener una relación especial con aquel Dios? ¿Eran personas diferentes? ¿Eran únicas? ¿Eran incomparables? ¿Eran de un linaje especial o de una raza distinta? Un Dios perfecto no escoge un pueblo imperfecto, ¿verdad? Un Dios como Él no tiene relación con gente común, ¿o no es así? ¿Escoge Dios un pueblo porque es diferente, o escoge Dios un pueblo y luego lo hace diferente? Abraham no era diferente de su generación. Él vivió en la cuna de la civilización, en Ur de los Caldeos. Vivió a las orillas del río Éufrates, en una civilización pagana, así como Moisés había vivido junto al río Nilo, en un pueblo que adoraba a muchos dioses. Abraham era idólatra como su padre y como Moisés. Él sabía poco o nada acerca de este Dios verdadero que le hablaba desde la zarza que ardía. Isaac no era nadie en especial, era más pasivo que activo, era indulgente y susceptible al más simple engaño. Jacob fue mentiroso. La mejor palabra para describir a Jacob es usurpador, engañador. Engañó a su padre, a su hermano, y a cualquiera que tuviera algo que él quisiera, él lo iba a engañar. Se robó la herencia y la bendición de su hermano. Ninguno de esos tres con quien Dios se identificaba parecería al principio ni después como buenos candidatos para el salón de la fama del cielo, todos ellos imperfectos. Abraham no llenaba los requisitos para ser el padre humano de una raza sobrehumana. No tenía ninguna de las cualidades físicas para crear un pueblo espiritual. Ni Isaac ni Jacob estaban preparados para las promesas que al fin fueron suyas. Todos ellos tenían grandes defectos en el carácter, grandes manchas en su conducta. A veces parecían como impedidos morales. Y a pesar de todo esto, y a pesar de sus imperfecciones y de sus faltas y de sus errores, Dios los tomó a ellos. Dios estableció una relación personal y única con ellos, permanente, que había durado ya 600 años y estaba destinada a durar para siempre. Dios no los escogió porque eran diferentes, los escogió y después los hizo diferentes. No fueron escogidos porque eran grandes, los escogió, luego los hizo grandes. Él es un Dios diferente, es único. A la gente le gusta ser dioses y bueno, voy a connotarlo bien. A la gente le gusta ser ídolos, hace de su matrimonio, de su esposo, esposa, hijo, negocio, dinero, de su cuerpo, hacen un ídolo. A Dios le gusta ser gente, a la gente le gusta ser dioses. La gente los hace de madera, de piedra, de oro, de plata, los hace de animales, aves, de peces. La gente hace dioses de sus recuerdos y los hace de sus sueños. A la gente le gusta ser dioses, dioses que ellos puedan ver y tocar, dioses a los que les puedan hablar, aunque ellos no les pueden responder. Hacer dioses es una obsesión de la gente, una obsesión de la cual todos necesitamos liberación, todos nosotros. Siempre hay un Dios en el trono que le corresponde al único Dios verdadero. A Dios le gusta hacer gente, gente grande de gente común, gente fuerte de gente débil, gente extraordinaria de gente desconocida, gente fuera de lo común, gente buena de gente mala.
A Dios le gusta hacer gente, digámoslo, es una obsesión de Dios de la cual nunca cambiará. Abraham, Isaac, Jacob son ejemplos de lo que Dios hizo. Los sacó de la nada para convertirlos en algo. Dios les dio lugares privilegiados en la historia y luego se refirió a ellos con satisfacción. En donde quiera que Él quería darse a conocer, Dios convierte a las personas no solo en lo que Él quiere que sean, sino también en lo que ellos o ellas siempre han querido ser. Cuando yo hablo de los dones y de las habilidades que Dios ha puesto en nosotros, por supuesto que Él sabe cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestras habilidades que nosotros podemos poner a su servicio, porque Él nos creó a nosotros en el vientre, Él nos formó, Él está atento a nuestro corazón. Dios convierte a las personas no solo en lo que Él quiere que sea, sino también en lo que ellas, las personas, los seres humanos, han deseado ser. Y ahora está a punto de transformar a Moisés, a punto de convertirlo en alguien muy por encima de la cabeza de los faraones y mucho más allá de los sueños imposibles que Moisés hubiera tenido. ¿Con qué clase de gente se relaciona Dios? Con gente imperfecta como usted y como yo. Esa es la gente que Dios ama a pesar de sus imperfecciones y que Dios ayuda a liberarse de sus imperfecciones. Siempre que tengo la oportunidad, yo menciono el testimonio de John Newton. John Newton dijo: yo no soy lo que quiero ser, porque estamos en el proceso, hermanos, y Dios está labrando, formando. Recuerda que muchas veces estamos en el taller del maestro, estamos en la casa del alfarero y Él está trabajando en nosotros. Y John Newton decía: yo no soy lo que quiero ser, no soy lo que voy a hacer cuando yo esté con Él, pero algo yo sé y estoy seguro y convencido: yo no soy lo que era antes, porque un día conocí a Cristo y Él cambió mi corazón. Y la aspiración de nuestro corazón, como dice en un versículo el apóstol Pablo, cuando somos bautizados en agua, aspiramos una nueva conciencia y nosotros tenemos otro sentido de los valores de la vida, no solamente porque lo dice la Biblia y lo desea nuestro espíritu. Nuestro espíritu desea agradar a Dios, anhela agradar a Dios. Por supuesto que lo que Dios desea a nuestra carne no le gusta. Esa es la gente que Dios ama a pesar de sus imperfecciones y que Dios ayuda a liberarse, por supuesto, de sus imperfecciones. ¿Con qué clase de gente se relaciona Dios? Con gente viva, como todos los gobernantes de Egipto. Moisés quería vivir para siempre. Él quería un sepelio apropiado, una tumba segura. Eran parte del proceso, así pensaba él. Este Dios que le hablaba desde la zarza, este Dios que se presentó como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, hacía una afirmación asombrosa. Decía que era el Dios de las personas que viven para siempre. Cuando Él declara: yo soy el Dios decía que era el Dios presente de personas del pasado. Abraham, Isaac y Jacob estaban muertas, habían estado muertas durante siglos o no. Según esta increíble declaración, estos hombres como su Dios están vivos. El Señor, cuando le preguntaron los saduceos y los fariseos acerca de la resurrección, Él dijo: ¿qué no saben? Que Dios se llama a sí mismo Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y el Señor Jesús dijo: ellos están vivos en un lugar. Se presentó como el eterno yo soy en el tiempo presente. Es el eterno presente, el presente que nunca se desliza hacia el pasado. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos.
Abraham no estaba muerto, Isaac no estaba muerto, Jacob no está muerto. Todos habían sido sepultados, sí, pero no estaban muertos. Los tres estaban vivos, como este Dios que le hablaba. El Dios vivo establecía que era el Dios de vivos, no Dios de muertos. Sabían mantener a su Dios vivo, porque Dios los tenía vivos para siempre y los mantiene vivos. Les revelaba un cuerpo transformado, un alma viviente, un espíritu eterno, vivir una vida sin fin en un lugar real. El cielo no es una utopía, el cielo no es una idea, el cielo es un lugar real. Si usted me pregunta, ¿ya lo vio? Yo le digo que no. Pero si usted me dice si yo he visto el viento, yo le digo que no, pero el viento existe. La misericordia de Dios existe. Yo soy testigo de la misericordia de Dios. El gran siervo de Dios, el hermano Fidel, dice, si él no me hubiera alcanzado, yo tal vez, y yo hago mía estas palabras, si él no me hubiera alcanzado, lo más seguro es que yo estuviera muerto, yo estuviera sepultado hablando físicamente, pero no solamente eso, sino que yo estuviera en el infierno. Yo soy testigo que la misericordia de Dios existe, que la fidelidad de Dios existe, que la bendición de Dios existe. El Dios vivo establecía que era el Dios de vivos, sabía mantener a su gente viva, un alma viviente, un espíritu eterno, un lugar real definido que es indescriptible. La Biblia nos da un atisbo de lo que es el cielo y también nos da un atisbo de lo que es el infierno, porque la Biblia se ocupa más en cómo no ir al infierno y en cómo ir al cielo, no en tanto en describirnos cómo es el cielo. Yo he estado razonando últimamente lo que enseña la palabra, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Los ángeles tienen gozo. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no podemos ver el infierno y no vemos el infierno. Pero una persona que en verdad recibe a Cristo, no que se hace cristiana, eso es un asunto totalmente diferente. Pero una persona que recibe a Cristo, que es redarguida por el Espíritu Santo, que tiene un nuevo corazón, esa persona es salva, su nombre está escrito en el libro de la vida, y en el momento que es salva, los ángeles tienen gozo y alegría, porque ellos saben de que fue librado esa persona. Qué bendición conocer a Dios. Le revelaba de un cuerpo diferente. No estamos hablando de un mundo inferior o de la famosa reencarnación. Gente imperfecta, gente viva, gente mala que puede cambiar y gente muerta que puede seguir viviendo para siempre. Esa es la declaración sencilla que Dios hizo de sí mismo. El Dios que es diferente, ¿verdad? ¿Cómo reacciona Moisés ante esta revelación? Moisés está aturdido, parece que no se da cuenta de todo lo que está escuchando. Estar en pie delante de la presencia del Dios Todopoderoso, el eterno yo soy, el incomparable, único, perfecto en pureza y justicia. Yo te voy a decir esto, yo no sé si te has acercado a gente consagrada a Dios. Tú lo sabes, tu espíritu lo sabe, que es gente consagrada a Dios, que es gente llena del Espíritu Santo, gente imperfecta. ¿Te imaginas? Moisés está en la misma presencia de Dios. Por el poder de Dios, Moisés no se derritió, está delante del incomparable, delante del cual los ángeles dicen: santo, santo, santo. No hay más santidad, inmutable. Y él hace que sus seguidores vivan para siempre. Moisés se da cuenta que todo su ser, todo su pasado, todo su futuro,
sus pensamientos, sus planes, sus sueños estaban expuestos al escrutinio de un Dios santo. Moisés estaba enceguecido moralmente por el brillo que le envolvía. Estaba delante de la presencia de Dios. ¡Qué bendición! Cuando el mayor anhelo de nuestro corazón. Yo he hablado con la iglesia y yo le he dicho que cantamos tantos cantos que a veces yo le digo tenemos que quedarnos callados cuando el canto dice ciertas frases como te anhelo, mi deseo. Tenemos 1000 anhelos menos Dios. Tenemos 1000 deseos menos Dios. Dios no está en nuestra prioridad, pero qué bueno cuando sabemos que nos acercamos a Él, estamos delante de alguien que nos conoce y yo puedo decir mejor que nosotros mismos. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué bueno, qué bueno. Cuando nosotros tratamos de orar, algunos amigos y yo, y recién que yo me casé, yo invité a mi esposa a visitar a un hombre de Dios aquí en el puerto de Veracruz. Y aquí los calores son terribles como exactamente en este tiempo. Y él no usaba ni bermuda ni short, él remangaba un poco su pantalón, siempre estaba en chanclas, un calor muy fuerte, y él usaba una playera de tirantes. Pero de él aprendí esto. Siempre que estaba yo con él un tiempo, cuando vine y le presenté a Ceci, mi esposa, y siempre que yo me iba de donde él vivía, de su casa, le decía, hermano, ore por mí, y él siempre accedía. Y él siempre iba por una toalla y la ponía en su espalda. En algún momento tú te das cuenta de su majestad. No porque te cubras hasta la cabeza, los ojos, las uñas, no. Sino que conoces algo de su majestad. Conoces algo de tu indignidad. Y qué bueno cuando nosotros, y desde entonces yo aprendí este principio, le digo a mi esposa, yo he vivido y he crecido en clima cálido casi toda la vida y no me gusta a mí orar con playera de tirantes. Siempre me pongo algo de más manga. Qué experiencia de Moisés. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este fue el principio del ministerio de Moisés. Moisés está iniciando su ministerio. La gran experiencia de Moisés ocurrió en la esterilidad del desierto remoto de Madián. Qué bueno cuando Dios nos lleva un tiempo difícil y en ese tiempo difícil podemos conocerle. Algo así le pasó a Isaías. Su nueva vida comenzó en Jerusalén. Vio al Señor grande y sublime sentado en su trono. Oyó a los serafines cantar acerca de la santidad de Dios y su gloria indescriptible. El sonido era tan fuerte que los fundamentos del templo, y no tengo tiempo para hablar del templo, yo les he dicho a los hermanos, nosotros en Tierra Blanca tenemos un templo de 15 metros de ancho por 25 de largo, y le digo, algunas piedras del templo tenían casi esta medida, y dice que los quiciales del templo, los cimientos del templo empezaron a temblar y el templo se llenó de humo, y así vio a sí mismo. Isaías se vio aturdido, impuro, indigno, y se arrepintió de sus pecados y fue transformado y fue perdonado. La vida de Job comenzó cuando tenía 70 años y estaba en un basurero después de meses de dolor agonizante y de mucho desprecio de sus amigos.
Dios se apareció en un torbellino, en la presencia de relámpagos y truenos. Los cielos se habían oscurecido, las tinieblas habían cubierto toda la creación. De repente, en medio del espectáculo visual del cielo, Dios habló, y Dios te ha estado hablando. Mientras Dios hablaba, cada palabra de las 70 preguntas que hizo Job hundían al demandante cada vez más en el polvo de Uz, hasta que al fin, en la humillación profunda y suprema, se echó ceniza en todo su cuerpo y exclamó: me retracto, me arrepiento. Lo encuentras en el capítulo 40 al 42 del libro de Job. Para Saulo la vida comenzó en el camino montañoso que va de Jerusalén a Damasco. Tenía un delirio famoso de exterminar a los cristianos de la faz de la tierra, liquidar a los seguidores de Cristo y así exterminar a esta plaga infecciosa que estaba llenando el mundo de entonces. Estaba convencido de que esa era la razón de su vida, que era su gran servicio a Dios. Cuando iba en el camino, una gran luz lo cegó de repente, cayó al cielo, y el mismo Dios que había hablado a Moisés varios siglos en el pasado, ahora le hablaba a Saulo y se identificó con claridad. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En un momento el fariseo aguerrido se rindió a Dios y se convirtió en el cristianismo. Todos estos hombres adoraban al mismo Dios, pero no le conocían de verdad. Yo quiero sembrar en tu corazón hoy este pensamiento, que se despierte en ti. El domingo pasado hablaba con la congregación de ser lleno del Espíritu Santo. Me impactó la palabra, a mí primero, me impactó. Gracias a Dios por su palabra. Que tengas un deseo vehemente. Te lo voy a decir y te lo voy a repetir. Yo creo mucho por ignorancia, muchos pastores se atreven a decir esta frase: vamos a aplicar la sangre de Cristo, voy a aplicar. Nadie puede aplicar la sangre de Cristo. Nadie puede aplicar la sangre de Cristo. La única persona que puede aplicar la sangre de Cristo se llama el Espíritu Santo. La única persona que te puede presentar a Cristo se llama el Espíritu Santo. Qué preciosas palabras del Señor a sus discípulos: no se muevan, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que venga. Qué precioso dice este cantautor ibérico: si fue mejor que tú te fueras y fue mejor que tú vinieras. Espíritu Santo, te anhelamos. Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestras vidas. Todos estos hombres adoraban al mismo Dios, pero no le conocían de verdad. Sus vidas cambiaron cuando ellos conocieron su verdad. Su verdad. Nosotros tenemos que conocer su verdad, porque cuando nosotros conocemos a Él, nosotros conocemos su verdad. Y conocieron toda la gran necesidad que ellos tenían. Así fue como Moisés cambió, cuando no hay más que hacer sino solamente rendirse. Qué bueno cuando nosotros nos damos cuenta que hemos estado peleando con todo nuestro ser y hemos logrado. Yo siempre digo, casi nada. ¿Por qué no mejor nos rendimos? ¿Por qué mejor no nos postramos y hablamos la verdad de nuestro corazón?
Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Confirma tu palabra. Que sea el Espíritu Santo confirmando esta palabra en cada corazón, en cada vida. Revélate a nosotros. Hoy más que nunca te necesitamos. De verdad te necesitamos. Permite que esta palabra sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo recibido. Guárdanos esta semana. Líbranos de todo mal, que tu ángel acampe alrededor de nosotros, nos guarde y nos defienda, Señor, que nosotros podamos prosperar en la obra de nuestras manos, pero sobre todo, danos gracia para acercarnos a ti, buscar tu rostro, buscar tu presencia. Guarda a tu pueblo, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.